Muy buen día para todas, todos. Esta mañana es un gusto para nosotras encontrarles nuevamente por acá, conectados a este webinar en el cual vamos a hablar sobre los adolescentes utilizados por grupos delictivos, cómo prevenir su reclutamiento y atender la problemática desde la comunidad. Desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes. Para nosotros es un gusto tener esta mañana acá a dos personas, colegas expertos en el tema de la prevención del reclutamiento y la utilización de las niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Para poder iniciar, quiero comentarles que estaremos teniendo esta intervención de manera tal que ella y él van a estar interactuando, hablándonos sobre el contexto y la situación actual de este fenómeno en nuestro país. También van a hablar sobre las consecuencias y el impacto que tiene el fenómeno en la vulneración de los derechos de estas niñas, niños o adolescentes que están frente a este fenómeno. Finalmente también ellos van a poder hacer su aportación respecto a algunas herramientas que puedan ayudar a prevenir este fenómeno desde las autoridades y desde la comunidad. Para poder iniciar, voy a permitirme presentar de manera muy breve a cada una de estas personas que nos van a acompañar el día de hoy con su experiencia. Primero que nada, voy a presentar a mi colega Erika Estefanía Salas Maime. Erika es especialista en derechos de la infancia y en la prevención del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Es doctorante en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y tiene una línea de investigación en derechos de la infancia e inteligencia artificial. Ella es también maestra en políticas públicas en el ITA. Cuenta con una destacada trayectoria en el análisis de políticas públicas y ya ha liderado estudios y propuestas legislativas para UNICEF México y la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDI. Ella se ha enfocado en la cuestión de la tipificación del delito y el reclutamiento infantil y la inclusión de las infancias en el sistema de protección de víctimas. Ella colabora como investigadora independiente en el Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes y contribuye pues con su experiencia para la legislación y el diseño de políticas para la protección y atención de la niñez ante esta problemática. Bienvenida, Erika. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. También estará con nosotros el colega Juan Carlos Quirarte Méndez. Juan Carlos es doctor en antropología social por la Universidad Iberoamericana. Tiene licenciatura en filosofía y en teología. Desde hace 25 años se ha dedicado a trabajar en juventudes que se encuentran con una alta exposición a las violencias y consideraciones de vulnerabilidad, particularmente con adolescentes y jóvenes que están en conflicto con la ley. Tiene su experiencia y sus estudios lo han llevado a ser especialista en el diseño y implementación de proyectos sociales, en especial de prevención de reclutamiento y utilización de adolescentes por parte de grupos delictivos, así como la atención especializada para la reinserción de jóvenes en conflicto con la ley. En esta línea también ha trabajado en temas de adicciones y con jóvenes que han desplegado prácticas abusivas sexuales. En su trayectoria ha residido en diversas ciudades de América y de Europa. En México ha sido director en Ciudad Juárez del Desarrollo Juvenil del Norte, también fue director de la Red América Social Salesiana, con 22 países del continente americano, vinculados con organizaciones en atención a jóvenes en condiciones de alto riesgo.
Ha sido creador de diversos proyectos, uno de ellos Brigada de la Alegría, que es para prevención de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con grupos delictivos, el proyecto Construyendo Sueños, que es un programa de residencia para recibir jóvenes desvinculados de grupos delictivos y egresados del sistema penitenciario. Actualmente es director de Iniciativa Integral Aurora AC, que se enfoca en la atención preventiva y reeducativa de jóvenes que están propensos o que han desplegado prácticas abusivas sexuales a niñas, niños y adolescentes. También, finalmente, comentarles que él es el secretario técnico del Consejo del Observatorio Nacional de Prevención de Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes a grupos delictivos. Muchísimas gracias por estar aquí a ambos. Cedo la palabra a Erika, que va a iniciar con la intervención. Muchísimas gracias y que sea una jornada exitosa. Muchas gracias, Emma. Es un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues a mí me gustaría hacer de esta charla muy coloquial, lo más entendible posible. Si surge alguna pregunta, por favor, colóquenla en el chat. Y pues el objetivo de mi presentación es acercarnos a la problemática desde una visión bastante humana, siendo que esta es una problemática a nivel nacional de la que todos podemos formar parte en el sentido de ayudar y contribuir a la prevención y atención de esta problemática. Entonces, pues yo les voy a hablar un poquito de qué es el reclutamiento. No voy a usar tantos tecnicismos, sino más bien vamos a entender el fenómeno para ver cómo podemos ser nosotros partícipes y agentes de cambio social. Bueno, primero es entender las características de reclutamiento y utilización en México, ¿no? Porque lo primero que siempre surge, ¿no? ¿Qué es el reclutamiento? ¿Cómo se distingue de otro tipo de delitos, como podría ser la trata de personas? El reclutamiento a nivel internacional tiene ciertas características, pero a nivel nacional ha adquirido cierta forma específica. ¿Qué quiere decir esto? No podemos hablar de un mismo tipo de reclutamiento en la Ciudad de México, un mismo tipo de reclutamiento en Ciudad Juárez o en el sur del país. Hay diversos grupos que reclutan y utilizan a niñas, niños y adolescentes para la realización de diversas tareas. Generalmente estos grupos tienen objetivos económicos y utilizan a niñas, niños y adolescentes como mano de obra para realizar ciertas tareas dentro de la organización. Pero todos estamos familiarizados con la palabra reclutamiento, ¿no? Reclutamiento lo escuchamos en los anuncios, incluso de la radio, cuando dicen se reclutan personas para hacer esto, se recluta ciertos perfiles para llevar a cabo ciertas tareas en una empresa. Bueno, pues esto es muy similar a lo que sucede con los grupos delictivos, grupos criminales. A mí me gusta llamarlos grupos reclutadores porque tienen el fin preciso de reclutar a niñas, niños y adolescentes. Y encontramos una variedad, como se los comentaba, a lo largo de la República Mexicana. Sin embargo, aunque los grupos y sus estrategias sean distintas, las afectaciones en la esfera de derechos de niñas, niños y adolescentes y los riesgos que conlleva son similares. Entonces, otra cuestión que lo caracteriza de otras maneras de explotación o formas de violencia es la invisibilidad. Por eso muchas veces escuchamos hablar, no, reclutamiento forzado, ¿no? Como que te obligan o reclutamiento voluntario. ¿Cómo que voluntario? No, no hay tipos de reclutamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estrategia, de un grupo con un alto poder que coacciona a niñas, niños y adolescentes para participar dentro de la organización. Y tiene un comportamiento organizacional. ¿Qué quiere decir? Que niña, niña y adolescente va a ir creciendo dentro de la organización. Es decir, primero tienes que tener ciertas tareas, como podría ser
barrer, espionaje, etcétera, y después tienes que ganar la confianza del grupo para seguir participando en tareas. Entonces, se comporta muy similar a cómo se comportaría una organización empresarial. ¿Por qué? Porque se comparte una ideología, se comparte un propósito. ¿Y qué es lo que da todo esto en conjunto? Un sentido muchas veces de pertenencia, ¿no? Pertenezco a esta organización, pertenezco a este grupo. Entonces, el reclutamiento es todo un fenómeno que si lo entendemos de manera coloquial, podemos verlo como muy relacionado a pues un reclutamiento empresarial. Sin embargo, este conlleva a diversas violaciones, a impactos, consecuencias y afectaciones físicas, pues tiene daños en la salud física, en la seguridad, bienestar, en la salud sexual, reproductiva, en el bienestar psicológico, en la educación y el desarrollo. Ahora sí que el tiempo es una moneda de cambio, o estás en las actividades del grupo o estás desarrollando tu propósito de vida, ya sea en una escuela, actividad deportiva. Entonces, acá vemos una alta vulneración a la esfera de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y aquí hay que entender que no solamente son las víctimas directas del reclutamiento, no es solamente el adolescente que se vincula con el grupo delictivo, sino también son sus amigos, sus familiares, y entonces viene pues todo este detrimento de lo que es el tejido social y y la comunidad. ¿Por qué? Porque se está viendo vulnerado. La comunidad está perdiendo un miembro que se está dedicando a ciertas actividades que ponen en riesgo su seguridad, su vida, su bienestar y conlleva a diversas afectaciones que pues todos somos seres humanos, ¿no? Cuando vemos un amigo, un compañero en esta situación, pues también sufrimos cierto dolor, queremos tomar acciones, queremos hacer algo para pues salvar, ¿no? Porque sabemos que pues todas estas actividades generalmente o pueden llegar a culminar con la muerte de la persona involucrada. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues realmente lo que hemos trabajado es la identificación de las causas asociadas al problema. ¿Qué quiere decir esto? Los factores de riesgo. ¿Qué condiciones o qué situaciones son aquellas que en conjunto hacen a una persona más vulnerable que a otra a ser reclutada por grupos reclutadores, ¿no? Y para esto tenemos que entender que el individuo pues no es un aislado, ¿no? Sino que creces, te desarrollas, te desenvuelves en una familia, eres parte de una comunidad, sigues ciertas normas sociales, hay instituciones que tienen que llevar a cabo ciertos papeles para pues dar este sentido de protección a niñas, niños y adolescentes. Y si alguna de estas esferas o alguna de estas situaciones dentro de la vida de la persona presenta ciertas características, pues se dice que estás en una condición de vulnerabilidad, de ser más propenso a que pudieras llegar a ser reclutado o no reclutado por grupos reclutadores. Entonces, así se estudian los factores ya sean individuales, familiares, comunitarios, sociales e institucionales. Y así como encontramos las causas, pues también encontramos que tanto la comunidad, la sociedad o instituciones pueden servir como factores de protección frente al reclutamiento. Entonces, ¿cómo desde nuestro papel, como si no somos parte de ninguna institución o si sí somos parte de una institución, también somos parte de una comunidad, ¿no? No solamente somos nuestro trabajo. Entonces, podemos tener diversos papeles para prevenir y atender el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Y pues lo primero es hablar del tema, como lo estamos haciendo precisamente acá. Sabemos que es una problemática que hay en el país y pues lo primero es no callarlo,
saber que pues en nuestra comunidad hay ciertos grupos que pueden reclutar a niñas, niños y adolescentes y hay que estar pendientes de cómo se van desarrollando las niñas, los niños, los adolescentes en cada una de las esferas que comparten con la comunidad, ¿no? Ya sea dentro de nuestras propias familias, hablar del tema, hablar de los riesgos, conocer no solamente como padres o tutores la situación que vive nuestro adolescente o nuestra niña, sino también sus amigos y cómo se siente él, si quiere ayudar, si no quiere ayudar, en la escuela. En la escuela muchas veces tenemos esta situación de que em, se les juzga a ciertos adolescentes o ciertos niños como problemáticos y lo primero que se hace es, no, bueno, suspensión, expulsión. Hay un rechazo en lugar de entender cuáles son las causas de ese comportamiento, ¿no? Y ante ese rechazo, pues llega en casa más tiempo libre y pues se vuelve un factor de vulnerabilidad frente a los grupos reclutadores. En el vecindario, con lo sucedido con la pandemia y también por las cuestiones de seguridad en México, las encuestas nos han reportado que no se sienten niñas, niños y adolescentes como parte de una comunidad dentro de su vecindario, ¿no? Hay este miedo a salir, a compartir con el vecino, hay una falta de confianza, una ruptura del tejido social, que pues es parte de nuestra labor ir fortaleciendo, ir conociendo, ¿no? ¿Quién vive al lado de mí? ¿Con quién comparto vecindario, comunidad? ¿Qué espacios, qué intereses puedo tener en común? Porque al final las familias, la niñez no está aislada, sino que forma parte de un entorno comunitario, que al estar cerrado es un factor de riesgo. ¿Por qué? Por el estar cerrado es un rechazo hacia la participación e inclusión. Y entonces esto es aprovechado por los grupos reclutadores que justamente brindan un espacio donde dices, ¿sabes qué? Para mí sí eres útil, aquí sí perteneces, aquí sí puedes encontrar un propósito. Pero que dentro de la comunidad, ¿no? Dentro de la comunidad hay muchas cosas que hacer, muchas cosas en las cuales participar, que fortalecer. Ahora que pues tuvimos un Día de Muertos, nuestras tradiciones mexicanas las vivimos en familia, pero también las podemos compartir en comunidad e ir ampliando y fortaleciendo el tejido social con cosas tan simples como conocer a qué se dedica tu vecino, cómo convives con el compañero de al lado, con la comunidad, vas fortaleciendo precisamente esos vínculos que se encontraban rotos y se van haciendo redes seguras, espacios de protección frente a la intervención de grupos reclutadores. El Internet, si bien es un espacio de desarrollo, también puede presentar ciertos aspectos de aislamiento, ¿no? Ya preferimos mandarnos un mensaje a vernos las caras, ¿no? Y esto también va afectando lo que es la construcción del tejido social. Sin embargo, el Internet también puede ser utilizado para la generación de redes de apoyo, de grupos, em, de soporte, de comunicación, de oye, pues yo veo que acá hay ciertas actividades que pues no está bien, hay que reportarlas, crear comités vecinales, estrategias de reporte y finalmente retomar los espacios comunitarios que precisamente muchas veces por la violencia han sido desamparados, por así decirlo, pero ahora sí, como dicen, la unión, el propósito hace la fuerza. Si se le encuentra a la comunidad un propósito, la recuperación del espacio sirve como un factor protector. Y entonces aquí ya vemos como el modelo de prevención un poquito más sofisticado, por así decirlo, pero me gusta mostrarlo en círculos porque se ve como del nivel personal, de las relaciones intermedias, institucional, estructuras, se va creando pues todo el entorno ecológico en el que se desenvuelven niñas, niños y adolescentes, siempre poniendo a las niñas, niños y adolescentes en el centro y entendiendo que cada uno es distinto y en cada región del país va a haber intereses distintos y por eso la importancia de la comunidad, porque cada comunidad va a tener
sus propias ideologías, sus propios intereses y el fortalecer esa identidad comunitaria ya es un factor de prevención para el reclutamiento y utilización. Y hay estrategias específicas que a mí me gustaría compartirles acá, ¿no? Es lo que ya les comentaba, que conocer el tema, las características asociadas, por qué reclutan o por qué hay ese riesgo en mi comunidad, ya sea por la cuestión de las drogas, ya sea por la cuestión de tráfico, incluso por la cuestión migratoria, por la cuestión de huachicol. ¿Por qué está sucediendo esto en mi comunidad? ¿Cuáles son poblaciones vulnerables? Dentro de nuestros estudios hemos encontrado que aquellos, pues, familias con monoparentales o con mucha carga, los padres de familia, trabajo, son familias que representan más factores de riesgo que otras. Pero acá viene lo mismo del apoyo comunitario, ¿no? Cómo nos ayudamos unos a otros para fortalecer las redes de apoyo, generar un sentido de pertenencia e identidad comunitaria, ¿no? Hablar la problemática, cómo se vive. Y pues los que les comentaba, ¿no? Como víctimas directas de reclutamiento, víctimas indirectas y pues toda la comunidad al final ha sido víctima de este rompimiento de lo que llamamos tejido social y la intervención de estos grupos que han llegado pues a debilitar las comunidades, las redes, la confianza, porque pues sí han generado confianza y creación estratégica misma de redes de apoyo de niñas, niños y adolescentes, que son muy buenos comunicadores, entienden la problemática y como entienden la problemática también entienden y proponen soluciones. Entonces, para mí sería invitarles a adolescentes a participar, a ver cómo viven esta problemática, a expresarlo desde las emociones, porque muchas de las víctimas, lo principal que una cuestión que ha salido es la falta de lugares o espacios seguros para expresar emociones que se van reprimiendo, ¿no? Entonces, como la generación de estos espacios, oye, pues tengo miedo porque está la presencia de esto, o veo que invitaron a no sé quién a esto, o veo que este amigo se está involucrando con esto. ¿Cómo puedo hacer para pues rescatarlo, ¿no? Y aquí lo maravilloso de la prevención es que la prevención empieza desde muy temprana edad. La prevención empieza generando vínculos, generando lazos y generando esa confianza para poder precisamente hablar del tema, hablar de los riesgos y encontrar un par que te escuche. Con que tú escuches a tu amigo, ya estás haciendo un cambio y ya estás pudiendo prevenir una situación de reclutamiento y utilización. Y pues la generación de identidad comunitaria, proyectos y visión para cada comunidad, pero desde sus jóvenes, que los jóvenes sean los que tomen el espacio público. ¿Para qué quiero este espacio? No lo quiero para que sea utilizado, no lo quiero para que sea esté en presencia de grupos reclutadores en que nada más hay 4 o 5 personas, sino que sea de todos y de todas en el que encontremos una actividad que le dé identidad a esa comunidad y sirva también como un factor de protección para la misma comunidad, porque al final todos podemos ser agentes de cambio. Es radicalmente importante cada uno de los miembros de la comunidad, porque entre cada miembro es lo que le va a dar identidad a esa comunidad frente a la identidad que te venden grupos reclutadores, porque la identidad que te venden grupos reclutadores no deja de ser mercadotecnia, igual que las redes sociales, igual que las empresas, y nada como crear una identidad a partir de lo que somos como personas. El crecimiento y el desarrollo empieza en uno mismo, entonces darnos un espacio de las actividades de la escuela, redes sociales e encontrar nuestros verdaderos intereses, nuestro proyecto de vida y posteriormente compartirlo y buscar que se generen espacios para desarrollarlo. La libertad de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos,
sin ser juzgados y ser justamente un espacio para que otros hagan lo mismo. Entonces es a partir de uno para todos. Y bueno, pues esa sería mi intervención, las estrategias y quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Erika. Agradecemos mucho el énfasis que tú haces al hablar de este fenómeno como algo que nos compete a todas y a todos, como la prevención está en manos de todas y todos, ¿no? Como desde tu discurso invitas a las chicas y a los chicos que nos están escuchando, que están aquí conectados en este evento a que sean capaces de hablar sobre lo que les está pasando, de expresar cómo se están sintiendo, sus comentarios en Facebook así nos lo hacen saber, ¿no? Que ellos son chavas y chavos que están, muchas y muchos de ellos atraviesan por procesos complejos. Entonces, el hablarlos, el hacer comunidad, el tener una identidad que les haga pertenecer al ámbito de su familia, de su vecindario, etcétera, son factores protectores, ¿no? Y el siempre estar atentos, atentas a lo que le está pasando a mi amiga, a mi amigo, el poder platicarlo hace la diferencia. Muchas gracias, Erika. Voy a dar paso a Juan Carlos, por favor, para que nos ayude a continuar hablando sobre este tema. Adelante, por favor, colega. Muchas gracias, Lilia, y bueno, pues también agradezco esta invitación, sobre todo para hacerlo junto aquí con mi colega Erika. Y siempre es también una gran ventaja hablar después de ella, porque ya dijo así como que a grandes rasgos lo más general, lo más técnico, aunque lo dijo de una manera muy, muy accesible, coloquial, y que de alguna manera pues nos brinde esta confianza, ¿no? Entonces espero yo también no con una presentación, sino también un poquito dialogar algo con ustedes, lo que traigo ahora como reflexión para este momento y bueno, pues servirá también de gran ayuda, espero, a la participación también de varios chicos y chicas que ya los vi en el chat, andan súper activos, entonces, en su onda, entonces está muy bien, porque realmente creo que es muy padre que estén presentes mientras hablamos no de ellos, sino yo quisiera decirlo así como desde ellos, ¿no? En la cuestión, porque aquí hablamos de varios conceptos que quisiera detenerme. Hablamos de adolescentes, así como un gran concepto, ¿no? La adolescencia, como un grupo etario, un grupo muy específico que vale la pena también detenernos para reflexionar en ello. Hay dos conceptos también que estamos enmarcados así en el título de esta conversación, que es reclutamiento y utilización. Entonces, haciendo como este triángulo adolescencia, reclutamiento y utilización, me gustaría partir sobre todo el decir que me encanta que hoy en día usemos más estos conceptos. No que me encante lo que está pasando, sí, sino que de verdad me gusta que el énfasis, ya el cuidado, digamos, que se está poniendo en usar términos que le dan no como la parte activa, sino más bien como una parte pasiva, entiéndase bien, no de manera peyorativa, a los adolescentes, a las y los adolescentes, porque son reclutados. Estos al decir reclutados, está en oposición a, por ejemplo, decir, son chicas y chicos que ingresan o adolescentes que se afilian, ¿no? Porque eso ya sería como que brota de ellos y ahí van y traen ganas y entran. Es que así puede ser visto, inclusive creo que aún buena parte de la sociedad sigue percibiendo y asumiendo como que la participación, digamos, de adolescentes, de chicos y chicas en este tipo de grupos, por ejemplo, reclutadores, como bien decía Erika, ¿no? Que sobre todo los enfocamos cuando pensamos en grupos delictivos, ¿no? O de crimen organizado, etcétera. Como si estos por sí así les brota y dice, yo voy y me sumo. Pero ya el poner reclutados está haciendo el énfasis en que hay otras personas que son los que están con la intención. Son ese espacio de los que pertenecen a los grupos delictivos quienes toman, digamos, esa iniciativa en ir hacia los adolescentes y realizando ya una serie de estrategias, porque también hay ya una estrategia, casi como lo decía hacia el final Erika, ¿no? Hasta mercadotecnia para una cierta seducción, una atracción
a que se vean envueltos de pronto ya o se sepan ya envueltos en esto. Lo mismo con utilización, porque la utilización entonces también ya tiene el énfasis que lo pone, por ejemplo, a una participación activa, totalmente voluntaria y decidida. Si nos damos cuenta, tanto reclutamiento como utilización ya nos están facilitando el que nosotros percibamos este fenómeno que está aconteciendo en nuestro país, lamentablemente, y que en los adolescentes está recayendo mucho últimamente, es entonces el enfoque de víctimas. Y esto creo que vale mucho subrayarlo. Disculpen quienes de alguna manera ya lo manejan bastante esto y lo tienen muy claro hasta en su narrativa cotidiana, pero creo que vale la pena hacer una vez más el énfasis. Cuando hablamos de participación activa de adolescentes en este tipo de grupos reclutadores, es un enfoque de víctimas, porque pues han sido, digamos, parte, y no solamente a veces de actores singulares que van, que llegan, o hasta de pares, ¿no? Porque ya hay otros adolescentes que acaban siendo también a su vez, en su utilización, reclutadores. Entonces, realmente hay una parte muy importante que hay que subrayar allí, de que en este tipo de colaboraciones o en los que ya se ven inmersos es el enfoque de víctimas. No son aunque exista pues obviamente una determinación, una libertad, parece que la voluntad está allí puesta, en que manifiestan y que quieren ser, pues es como todos nosotros, ¿no? Que dentro de una misma sociedad también hay formas sociales, estructurales incluso, que nos van llevando. Y entonces, no solamente sujetos, sino también a veces el mismo sistema, como queremos enfatizar, y ya lo hacía algo Erika en su exposición, ¿no? Entonces, no repito lo que ya ella lo dijo bastante bien en cuanto a qué se entiende por reclutamiento y utilización, solamente hago énfasis en que tanto en el reclutamiento como tal, pero sobre todo al hablar de utilización, no estamos ya refiriéndonos a veces a una participación directa en las hostilidades. Es decir, el abanico es muy amplio cuando pensamos en una adolescente o un adolescente que ya forman parte, digamos, de un grupo, han sido reclutados por este grupo, pues es muy variado el rango, ¿no? El espacio donde tienen su intervención. A veces no necesariamente es con un uso de arma directamente. A veces simplemente la participación como mensajero, como alguien que está cuidando, o digamos portero, que el que echa aguas, el que va y lleva mensajes, o sea, el que limpia. Tristemente, a veces también hemos sido testigos de que en las detenciones, pues sobre ellos se ha cargado mucho la mano, ¿no? Y no quien realmente ha llevado todo aquel ensamblaje de condiciones y factores para que estas y estos adolescentes acabaran entonces en estas circunstancias. Pues nada más ese énfasis lo querría hacer. Y hablando un poquito del contexto, ¿qué es lo que está pasando en México como para que este fenómeno se esté incrementando y lo veamos como algo que cada vez es mucho más expansivo y doloroso? Alguien inclusive ponía la pregunta, ¿en qué estado? Es difícil, si bien existen hay referencias, digamos, o referenciación, mapas de calor donde indican aquí hay una incidencia, pero también esto sabemos que está, y Erika nos lo podría también ubicar más desde algunos datos precisos, ¿no? Es decir, a veces no se registran o a veces no están, no ha habido denuncias, la información todavía sigue siendo complicada, como para decir, este es el número, por ejemplo, actual de adolescentes que han sido reclutados o hasta el momento tantos. Las cifras siempre son espantosas y aunque fuese solamente uno, ya tendría que ser un escándalo. Sin embargo, la cuantificación ha sido también todo un desafío para quienes de alguna manera estamos dentro de este tipo de espacios de trabajo, ¿no? El poder decir cuántos han sido víctimas de esto, quizá algunos indicadores que nos pueden ayudar a poder poner unas cifras o también ubicar dónde está aconteciendo más, pues lo facilitan, digamos, también pues las mismas cuantificaciones de detenciones, cuántos están, digamos, con alguna medida no privativa de la libertad por esta causa, etcétera. Pero hay muchísimos otros que quedan fuera del escenario y que a veces, más que decir la cantidad exacta, lo preocupante es ver cómo realmente esto, inclusive desde la misma percepción ciudadana en el día a día, en los espacios
más recurrentes, pues se está reflejando. Y que si antes, hace todavía algunos años atrás, pensábamos en 2, 3 ciudades, 4. Hoy realmente creo que es algo que en todo el país está aconteciendo, no solamente en ciudades, también es una cuestión muy preocupante en contextos rurales, en contextos también de grupos de pueblos originarios, también que se mezclan con otros grupos poblacionales también en cuestión, como son, por ejemplo, la población migrante, que expuestos están, por ejemplo, todos los menores de edad que están migrando sin acompañamiento de algunos adultos, que viajan solos, que transitan por el país. Hay una exposición muy, muy grande. A veces ubicábamos solamente, por ejemplo, en la frontera con los Estados Unidos en la frontera sur, pero hoy lo vemos también en todas las situaciones de trayecto. Eh, es una expansión realmente tremenda que sí vale la pena el detenernos continuamente para que podamos analizar y reflexionar. Yo quisiera también hablar algo, un poquito también desde una visión cualitativa sobre el contexto y el decir, creo que en algunos momentos de la vida nosotros como que pensábamos, y me atrevo a decirlo así, ¿no? No puedo pensar por toda la sociedad, pero como el decir, pues creo que ese fenómeno de reclutamientos pasa allá, ¿no? Acá no, acá estamos bien, pero allá, de aquel lado, uy, pobrecillos. O qué tal con esta otra parte de la ciudad, porque ahí están aconteciendo. Realmente creo que hoy podemos decir que esto no es ajeno, no es distante, no es algo que nada más sucede en ciertos lugares, o sea, realmente pasa por todos lados, está permeando en todos los espacios, no distingue, vamos, ningún estado social, económico, religioso, etcétera. Si bien hay lugares en los que quizá las condiciones porque han estado mucho más marginados de servicios. Ha habido también una violencia estructural hacia ciertos lugares porque, por ejemplo, no cuentan con lo que serían también facilidades, digamos, para un sano desarrollo, desde cosas muy simples como alumbrado público, como áreas verdes, parques, espacios para jugar, escuelas seguras, etcétera. Entonces, hay muchos lugares cuyas condiciones entonces también los están poniendo más expuestos o vulnerables ante ciertas eh, pues incursiones, ¿no? De reclutadores y que entonces se ven más expuestos. Creo que eso también es algo a tomar en cuenta. Y una cuestión también reciente es un cambio también en la percepción de muchas y muchos en nuestras sociedades, de que lo que antes consideramos algunos espacios tradicionalmente seguros para las y los adolescentes hoy no lo son. Pensemos, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Los ámbitos escolares, que decíamos, bueno, pues ahí no. Resulta que ahora también para muchas familias es un espacio preocupante porque, pues, todo lo que sabemos que allí de pronto puede suceder, ¿no? En los alrededores de la misma escuela, en los trayectos hacia la escuela, dentro de los mismos planteles educativos. Pero lo mismo podríamos decir también, por ejemplo, no solamente de estos lugares, sino también de los parques, ¿no? Donde se supone que tendría que ser un lugar en el que va uno para un sano esparcimiento, de pronto ya están posicionados por algunos grupos, quien entra allí, pues difícilmente va a poder librarse de la oferta y casi exigencia de uso de ciertas sustancias, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué decir también de otros lugares como por ejemplo serían, pues, así como decíamos de la escuela, de los parques, los centros de rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Por aquellos que están con por usos de sustancias psicoactivas, que también estando en estos espacios que uno consideraría son centros de rehabilitación, como indican, a veces también son espacios mucho más complicados e inclusive también muchos de ellos con posibilidades de ser centros de reclutamiento, ¿no? Eh, también existe esa posibilidad. Lo mismo vemos, por ejemplo, las mismas casas de acogida. O sea, digo, tradicionalmente se consideraban espacios seguros, pero hoy podemos ver que es un poco más complicado. Y por último, quisiera detenerme también en esta primera parte, digamos, al hablar de estos tres factores que decíamos, ¿no? La adolescencia, el reclutamiento y la utilización, mirando o concentrándonos en la parte del adolescente. Desde mi apreciación, esto es una cuestión, un punto de vista muy personal, no sé si ustedes lo compartan o no conmigo, pero creo que el grupo etario, o sea, esta edad del adolescente queda como en un limbo, queda en un espacio
invisibilizado, que se le ha prestado poca atención. Yo pensaría y me atrevo a decir que hay una deuda de la sociedad mexicana con las y los adolescentes, porque cuando los metemos en la categoría de las infancias, es decir, que no han cumplido los 18 años, muchas de las intervenciones, al menos de lo que yo alcanzo a ver, están enfocadas en la niñez, en las primeras etapas, casi hasta de menos de 12 años cumplidos. Y qué bueno que existan, y es necesario, y de hecho no son suficientes, pero son mucho menos las alternativas de atención y protección y de promoción para los que están de más de 12 años y menos de 18 años. Y por otro lado, si nos vamos a la encuesta nacional de la juventud, por ejemplo, donde la categoría joven entra de los 12 a los 29, la mayoría de las acciones de instituciones, de promociones, de sistemas de participación, de inclusión, de incentivos, parten de los 18 años cumplidos hasta los 29. Y las y los adolescentes otra vez quedaron, coloquialmente diríamos, bailando. Y por otra parte, si bien no han sido como un espacio, lo digo porque, por ejemplo, en diversas partes del país, sistemas de protección difícilmente encuentran a dónde derivar a adolescentes. Sí hay para de menor edad, de 10, de 8 años, de 5, pero alguien de 14, de 16, difícilmente instituciones reciben. Y con lo de los jóvenes, por ejemplo, pues también muchas de las acciones y actividades y demás se piensan ya en un grupo en el que están dentro de una edad que legitima, por ejemplo, los accesos a ciertos espacios, a tipos de consumo, etcétera, que entonces los dejan allí. Y me parece que es una reflexión que poco se ha considerado. No sé, inclusive quienes están aquí en el mismo chat, en los grupos, podrían imaginar y decir, a ver, ¿a dónde te iba? O si tú fueras los que son adolescentes y están aquí atentos en esto, pues podrían imaginar, decir, a ver, ¿a dónde me voy? Y demás, y con qué espacios cuento, y sobre todo pensando en aquellos en los que no necesariamente tengas que pagar o tengas que tener un ingreso como para que puedas acceder a ello, ¿no? Una cantidad económica. Pero quienes ya no estamos tan adolescentes, sino que ya más bien estamos en una etapa adulta, imaginar decir, si yo hoy fuera adolescente, ¿a dónde me iría? ¿En qué estaría participando? ¿En cuáles lugares? ¿Qué opciones tengo? ¿Cuáles serían inclusive mis referentes? No sé si los pudiéramos encontrar. Entonces me parece que dentro de este primer escenario de cómo estamos en el país en esta situación, pues sí, creo yo, hay una deuda con los adolescentes, poca atención hacia ellos, dirigida, focalizada, robustecida, y a su vez también, qué bueno que estemos dando ese viraje a cada vez más entender que digamos, ese verles dentro de grupos delictivos es bajo el enfoque de que son reclutados e utilizados más que ellos ingresaron, porque así lo quisieron, etcétera, ¿no? Aunque de pronto así parece ser, ¿no? No estoy con ello queriendo anular la capacidad de libertad de decisión de los y las adolescentes, sino más bien que para participar en este tipo de actividades que realmente les están dañando, porque les están dañando y también dañan a otras personas, pues claro que no debe de ser, ¿no? No debe de acontecer. Y entonces se les está llevando a este tipo de actividades en diversas escalas, ¿no? Pero desde la que pareciera minúscula, ya es una violencia y es una violencia que debe de atenderse como tal. Y bueno, espero no cansarles, pero es que son unas preguntas muy fuertes, porque, por ejemplo, también se dice, o si nos preguntan que cuáles son estas consecuencias, que ya nos mencionaba algo Erika, ¿no? De reclutamiento. Hay un montón no quiero repetir las que ella ha dicho, yo solamente diría, por ejemplo, que o lo que sucede con estas personas, pues claro que también repercute en situaciones de trauma. Cada vez más nos estamos familiarizando y aceptando también esta cuestión del trauma y entenderla que no es solamente de ellos. Nosotros, todo mundo está expuesto a padecerlos y de sobrellevarlos, ¿no? De ser atendidos. Y en este caso creo que también con ellos, pues, hay quienes dicen, por ejemplo, que quienes pasan por esto, pues vienen situaciones muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, estrés por trauma, trastorno de estrés postraumático. Muchos acaban derivados también de una manera mucho más problemática al consumo de sustancias psicoactivas, a pensamientos suicidas, depresiones, deterioro cognitivo, etcétera. O sea, muchas cuestiones a los cuales, y también una dificultad cada vez más para relacionarse
de manera saludable con sus pares o con otros grupos etarios, ¿no? Con los que se encuentran. Esto ciertamente exige también una atención en la que, por ejemplo, se atiendan sus necesidades, junto con también, sin descuidar los deseos, ¿no? Que es una cuestión importante aquí. Por eso hablaremos de una necesidad, por ejemplo, de una seguridad física, integridad de la persona, pero sobre todo también una necesidad de atención a la salud mental, el tema de las adicciones o su ingreso a las mismas y el trauma, un acceso a la justicia también, o sea, que esa capacidad de la persona adolescente de tener acceso a la justicia sea real, una necesidad de un acompañamiento psicosocial, una atención a la salud y la rehabilitación, y una necesidad también de mitigar el estigma a través de procesos familiares y comunitarios, ¿no? Porque, como bien lo decía hace un momento, al adolescente de pronto se le ha descuidado de muchas ofertas y posibilidades para un desarrollo, pero a la vez también se le culpa, como si fuese él el sujeto único responsable de sus acciones. Y no se ha visto también, por ejemplo, pues esas violencias sistémicas y esas violencias que llamamos a veces invisibles, ¿no? Que se ejercen sobre ellas y ellos. Entonces también a su vez se requiere que tomemos en cuenta acciones no resueltas antes de un reclutamiento, es decir, desde la fase preventiva. Y para ello, por ejemplo, pues tendríamos que mirar sus necesidades de apego, necesidades de una familia, necesidades de un acompañamiento preventivo, de espacios seguros, de incentivos, de un acceso al juego y una socialización sin depender de como ya decía hace un momento, de un consumo monetario. También lo de explorar y acceder a una diversidad social, a una escuela que fomente la permanencia y también a la necesidad de una formación, un pensamiento crítico, no solo al replicar. Creo que no es solo de ellos, yo creo que todo esto que decimos lo podemos decir del mundo de los adultos, ¿no? Pero sí creo que esta cuestión, sobre todo ante un bombardeo mediático, ante una sociedad que exacerba el consumo como lo que es lo más grande, pues claro que alienta a todos, pero particularmente creo que veo muy expuestos en el sector de los adolescentes a esta, digamos, cuestión, tendencia a lo mejor de entender ese anhelar llegar a un nivel en el que puedas consumir, en lo que se identifica con un poder, con una riqueza y con una fama, ¿no? Entonces, estos tres esferas se convierten como en ejes aspiracionales muy fuertes y que de pronto son cooptados pues, por el mismo marketing y otros espacios masivos que incentivan a ello, ¿no? Y después como sociedad reclamamos cuando al mismo tiempo lo estamos promoviendo desde el mundo adulto. Es una como paradoja. Y por último, para alinearme también en lo que ya comentaba mi colega Erika, algunas herramientas que considero que podrían ayudar en la prevención de reclutamiento, lo dividiría como en dos, ¿no? Desde las instancias o desde las distintas autoridades o instancias, digamos, públicas hacia las y los adolescentes, considero que tendrían que ver, por ejemplo, la visibilidad, el primero de ellos, ¿no? Es decir, descubrir que existe las y los adolescentes, que los tengan en cuenta en sus programas, que lo tengan en cuenta en la creación de presupuestos, que lo tengan en cuenta en la creación de incentivos, de iniciativas y que también las que existen o las que puedan surgir no sean vistas única o exclusivamente como estructuras punitivas. Haciendo alguna investigación, preguntaba, por ejemplo, a adolescentes que en su momento formaron parte de grupos delictivos, si en sus recorridos de vida se toparon con alguna institución que pudiera en su momento haberles auxiliado. Ni uno solo pudo encontrar alguna. Y las pocas que identificaban eran más bien vinculadas a temas de seguridad. Es decir, pues por cuestiones que sí, inclusive como opuestas a lo que ellos querían, o sea, no se les iban a acercar, al contrario, querían alejarse de ellas porque las entendían punitivas y agresivas. Entonces, es una cuestión complicada, ¿no? El segundo punto, después de la visibilidad, para mí es el de la accesibilidad. Es decir, que también se desarrollaran muchas actividades, acciones, espacios, pero que estén al alcance de este sector, que no tengan que recorrer grandes distancias, que no deban, solamente estén algunos sectores privilegiados y los otros no, etcétera, ¿no? O sea, hablo desde espacios más, sobre todo, incentivar mucho lo que son espacios de cultura, espacios de deportes, que muchas veces no son tan deseables por ciertas instancias porque parecería que no dan resultados inmediatos, ¿no? Que visibles
exhibibles para presumir, porque son procesos y además son derechos de un adolescente, ¿no? Que de pronto se descuidan y no se atienden. La tercera sería para mí una atención. Esto también tendría que ser no solamente disponer de espacios, por ejemplo, los parques. No, pues ahí pusimos una cancha de básquet, ahí tienen hasta su techito, pero ¡pum! Nunca más se vuelve a aparecer nadie. Entonces, junto con los espacios, también tendría que haber activadores de las mismas, ¿no? Gente que promueva actividades, que garantice, digamos, que dichos espacios tengan una participación. El siguiente punto sería la eficiencia, que sean realmente gente profesional, capacitada, que entienda, que no juzgue, que tenga una capacidad de comunicación con este grupo para generar también empatía y no solamente una cuestión así como de autoridad, de mando, etcétera, ¿no? Y por último, el alcance, ¿no? Una real inversión de acciones a favor de una población adolescente como un grupo prioritario, sobre todo incrementando ofertas de acciones alternativas, donde no solamente basta la prohibición. Esto pasa mucho con campañas, por ejemplo, hacia las adicciones. No consumas esto, no consumas esto otro. Bueno, pero qué le ofreces para que esta persona también lo tenga, ¿no? O sea, al menos equilibrado, al menos, porque tendría que haber muchísimo más ofertas y accesibilidades y opciones que las negatividades que le pones. Pero desde mi apreciación, insisto, creo que está muy desbalanceado y es un no hagas, no hagas, no hagas, pero tampoco te digo qué sí puedes hacer, ¿no? Y eso creo que estaría desde ese lado. Y bueno, esto desde las instancias públicas. Por último, desde una comunidad, yo solamente acentuaría primero que ayudaría bastante que las mismas comunidades en las que estamos nosotros junto con adolescentes, les definamos y les evoquemos como las adolescencias, pero desde la positividad, no desde la negatividad. Porque hasta el mismo nombre, ¿no? Adolescente ya es el que adolece de, ¿no? El que le falta, el que todavía no llega, o sea, entenderlo más bien como gente que realmente es capaz, que nutre, que ayuda, como todo ser humano, ¿no? Solamente que está en una fase como yo estoy en otra. También el favorecer formas de comunicación que estas sean más asertivas, más comprensivas, ¿no? Mirar, es decir, mirando desde su perspectiva. También esto facilitaría mucho. Un acompañamiento también con un realismo respecto a sus expectativas futuras, ¿no? A veces las iniciativas las creamos desde un escritorio, desde un mundo adulto, no dejamos que participen ellos también en las iniciativas, como para ver qué puede ser de su interés, hacia dónde van sus tendencias. Y se nos ocurren los talleres de toda la vida y de siempre, ¿no? Estos talleres, esta capacidad, este emprendimiento, y que muchos de ellos ni realistas son porque pues no va a haber posibilidad de que lo llegue a ejercer en un futuro, porque las mismas circunstancias de la vida no van para allá, ¿no? También, en este caso, un reforzamiento hacia una educación fuera de esta hegemonía del consumo, que ya lo decía, ¿no? Que vaya más allá de pensar en un poder, en una riqueza y en una fama. Una incentivación a nuevas formas de asociacionismo, creo que esto es muy importante, porque él y la adolescente, pues como todo grupo social, también le gusta mucho socializar. Ellos están en una fase también en la que esto es sumamente importante, ¿no? Y creo que encontrar esas nuevas formas de asociacionismo son muy valiosas y también no fácilmente nosotros caigamos en juzgar las que están ellos diseñando, que pueden ser muy distintas a las que nosotros tuvimos cuando éramos adolescentes. Y por último, una exigencia hacia las atenciones profesionales de quienes atienden sus problemáticas, sobre todo aquellos que atienden los problemas de consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Que a veces parece son de las pocas instancias que por ahí están con este grupo poblacional atendiendo, pero quizá podríamos colaborar más con esas instituciones tratando de fortalecer sus capacidades del personal que está allí, que ciertamente tienen muy buena intención y están dando lo mejor de sí, muchos de ellos de forma testimonial, pero podrían hacerse muchísimo más cosas, ¿no? Y bueno, perdón por tanto, pero es un poquito por donde yo me gustaría señalarlo. Remato nada más diciendo como 5 acciones claves frente a este fenómeno de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes. Sobre todo para no discriminar, para no estar revictimizando y poniéndolos a ellos con un estigma, ¿no? Primero, incrementar referentes positivos y propositivos. Creo que hay una necesidad muy grande de nuevos referentes, de que se descubran personas que pueden también ser como una inspiración para ellos, ¿no? De manera propositiva y activa. Desarrollar también nuevos escenarios vitales y espacios comunitarios, pero estos espacios comunitarios activados permanentemente. Reconciliar también su perspectiva sobre las autoridades y el gobierno.
porque sí hay así como una separación bastante notoria. Estimularles a aprender nuevas cosas y mantener la mente activa. Y por último, impulsar una formación sólida sobre la afectividad y la socialización. Por aquí dejo entonces mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Siempre es un gusto escucharte por el entusiasmo con el que nos transmites todo lo que sabes respecto al tema, pero además, pues por esta intención que tú tienes de incidir realmente respecto a la problemática. Esta parte que tú mencionas sobre hacer visibles a las adolescencias. Creemos que es el eje fundamental para la construcción de cualquier programa de prevención y cualquier acción que se pueda encaminar para, para regresar a estas chicas y chicos la garantía de sus derechos. Nos has dado una gama amplísima de situaciones, de contextos en las que estas chicas y chicos en la edad de la adolescencia prioritariamente se ven envueltos y también nos das una gama muy amplia de cosas que podemos hacer y que no están tan lejanas de nuestras manos como nosotros pensaríamos, que el problema se ve enorme, pero que sí tenemos un montón de posibilidades desde muchos ámbitos, desde los que mencionaba Erika, ¿no? Desde el vecindario, desde la comunidad, desde la familia, desde las escuelas, desde todos lados, ¿no? Lo cual habla de esta corresponsabilidad que tenemos para la garantía de los derechos de estas que son nuestras niñas, niños y adolescentes prioritariamente, porque sabemos que son quienes en la mayoría de las ocasiones están más cercanos a esta problemática de reclutamiento y de utilización. Nos dejas pensando en un montón de cosas. A mí particularmente se me vienen a la cabeza un montón de acciones que debiéramos poder ejecutar desde cualquier tipo de ámbito en el que nos desempeñemos. Antes de volver a darles la palabra, me gustaría leer algunos de los comentarios que nos han hecho llegar las personas que están conectadas en Facebook. Tú ya diste respuesta a algunas preguntas que te fuiste encontrando por allí, Juan Carlos. Un comentario de Abraham Longoria, mis respetos para las personas que abrieron el tema porque no muchos tienen la valentía de hablar sobre esto. Otro comentario de Oscar Ramón Santelis García. Dice, los jóvenes son muy inteligentes y si tienen ocio es porque no les damos la oportunidad de hacer cosas y que se desarrollen. Pensamos que lo harán mal y no es así. Antes que mi hijo es mi amigo y le escucho. Me ayuda y se siente bien y me siento bien. Un hijo fuerte en mi hogar ayudará a otro, difícilmente se meterá a experimentar cosas si acercamiento no le falta en casa. Amor, límites, creatividad, cero distancia, empezar desde la niñez, pues una reflexión interesante. Eh, Otro comentario, si no pidieran tanto papeleo, trabajo administrativo y se enfocaran en el verdadero aprendizaje práctico, sería mejor. Imagino que se refiere a las posibilidades que tienen las personas adolescentes para incorporarse a actividades productivas que además sean de su interés, seguramente. Preguntan, hablaron de estrategias que se pueden aplicar, sin embargo, también nos enfrentamos a estos grupos. ¿Cómo hacer este tipo de estrategias? ¿Cómo llevarlas a cabo sin poner en riesgo nuestra integridad? Eh, Hay una pregunta que creo que Erika nos puede responder así esa se la asigno de manera directa porque creo que es su área de expertise. ¿Qué onda con el reclutamiento en los videojuegos? Eh, eh, Otro comentario de Patricia Astorga. Dice, agradezco la información proporcionada que sin duda será de gran ayuda para nosotros como maestros, directivos y para saber qué hacer. Eh, Antes de continuar, Erika, si por favor nos pudieras ayudar a dar respuesta a esta relacionada con los videojuegos, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, Emma. Pues sí, creo que también un aspecto que debemos tomar es la comprensión de la realidad que viven actualmente niñas, niños y adolescentes, que ni una de nuestras generaciones la tuvo, y es justamente esta del entorno digital y los riesgos que no hay solamente en videojuegos, sino los grupos reclutadores ya son
súper descarados. Tienen cuentas de Facebook, cuentas de Instagram, cuentas de TikTok, estrategias justamente por videojuegos y cualquier otra aplicación o canal que aparezca, van a encontrar los grupos reclutadores la manera de utilizarlas para justamente llamar la atención de niñas, niños y adolescentes. Entonces, aquí es de suma importancia que igualmente se hable del tema y se hable también de el uso de este tipo de herramientas, ya sea desde los videojuegos, sí tener un cierto control parental o bloqueo de ciertos videojuegos, porque pues al final no sabes quién está del otro lado de la pantalla. Incluso por videojuegos el reclutamiento es muchísimo más discreto y muchas veces caen en este tipo de engaños y accidentalmente dentro de los grupos. Pero también está el otro descarado, que son grupos específicos formados por los grupos reclutadores de pues diversas zonas del país que te ofrecen cierto salario y este tipo de cuentas se abren, se borran, se borran de manera automática. Y pues ahora sí, los grupos reclutadores también han tenido su investigación de campo, por así decirlo, y saben cómo atraer a las juventudes. Usan emojis de, no voy a darles publicidad acá, pero tienen todo un catálogo de emojis para llamar la atención de la población, generar comunidad y una estrategia de medios bastante efectiva en la cual abren y cierran cuentas precisamente para reclutar a niñas, niños y adolescentes de manera abierta. O sea, así como nosotros estamos hablando aquí del tema, en la cuenta de al lado están reclutando a algún niña, niño o adolescente. Por eso es muy importante como adultos estar consciente que esto se da actualmente por cualquier medio de comunicación y se va a dar por cualquier medio que aparezca. Ahora sí, tenemos esto de la realidad virtual, va a haber reclutamiento por la realidad virtual. Tenemos videojuegos, va a haber reclutamiento por videojuegos. Entonces, pues sí, concientizar a los usuarios de estos riesgos y pues la básica de no hables con extraños y pues saber que esto está muy abierto. O sea, creo que a nosotros nos cuesta más trabajo hablar del tema que a los propios reclutadores andar reclutando por todos los medios de comunicación. Muchas gracias, Erika, y rescato pues de esto que dices, pero además esta parte en la que la importancia que tiene el que acompañemos a estas chicas y chicos sobre todos sus intereses y necesidades, ¿no? Es decir, cómo estamos ahí coacheando, echándoles el hombro cuando ellas y ellos necesitan cosas. Juan Carlos comentaba hace ratito, a veces ofertamos cosas que ellos no requieren, que ellos no demandan. Seguimos en el pensamiento adultocéntrico de creer que nosotros sabemos lo que ellos necesitan y no les escuchamos. Esta es otra forma en la que también se vulneran los derechos de las chavas y los chavos, ¿no? No les damos la oportunidad de formar parte de sus decisiones, de escuchar sus opiniones, de tomar en cuenta sus intereses. Y creo que también por ahí podríamos como iniciar en estas estrategias y mecanismos de prevención. Antes de volver a darles la palabra respecto a un cierre final que ustedes puedan hacer en esta intervención, voy a leer otros comentarios que han llegado. Dice un ejemplo fuerte, desde Cipina, Mazatlán, nos dicen un ejemplo fuerte y lamentable de lo que vivimos con el enfrentamiento de grupos, tema violencia y las desapariciones forzadas de jóvenes, es un enganche y reclutamiento. Scarlett Villalobos dice, ¿de qué manera el gobierno podría apoyar alguna proposición? ¿A dónde se tendría que acudir? Jorge Antonio Castrejón, excelente tema, es muy actual, muy interesante. Es muy importante trabajar en colectivo para prevenir esta problemática que sufren muchos de nuestros jóvenes. Ezequiel Mendoza dice, hola, me reclutaron en el Call of Duty. Margarita Carrascosa, todo empieza desde casa. Darles amor, atención, no darles celular para entretenerlos, ya que hay videojuegos que invitan y atraen a los adolescentes. Gracias, excelente tema. Nos escuchan desde el Covach.
PL05 en Huehuetán, Chiapas. Yo por ahí hago un comercial. Tenemos acá en la página de la Secretaría Ejecutiva un webinar que tuvimos hace algunas semanas sobre redes sociales, en donde las expertas y expertos manejaron también esta forma en la que las familias, los padres pueden manejar los controles parentales para el uso de las redes y de toda esta tecnología con las chicas y chicos. Entonces, les invitamos a que también lo puedan visitar, escuchar, porque al final todas son herramientas de prevención para nuestras personas adolescentes. Ahora sí, me gustaría, por favor, darles la palabra, si podemos iniciar con Erika y posteriormente con Juan Carlos para que nos puedan, por favor, mediante algunas ideas centrales, finalizar su intervención y podamos iniciar el cierre de este webinar. Ok, pues muchas gracias, Emma. Y yo creo que yo aquí veo muchísimos adolescentes y creo que aquí como también hablamos de recuperar el espacio público, creo que es muy importante recuperar el espacio privado, distinguir qué es lo que nos dicen las redes sociales, qué es lo que nos dice la mercadotecnia, qué es lo que nos dicen de afuera que tengo o no tengo que hacer para pertenecer y hacer este ejercicio de introspección, de dejar de lado todo lo que pues nos vende este mundo de capitalismo, esta noción de éxito casi imposible para cualquiera y replanteártelo. Es tu vida, solamente tienes una vida. ¿Qué quieres hacer con esa vida? Puedes hacerlo, encuentra los medios, comunícalos. Si quieres llorar, llora. Si quieres reír, ríe. Sé tu propio espacio seguro y posteriormente comparte ese otro espacio seguro con el de al lado y poco a poco desde lo privado vas recuperando la comunidad. Creo que aquí es más lo que pueden hacer precisamente los adolescentes que viven día a día este atosigamiento por todos los medios, estas expectativas, o sea, yo lo veo una serie de bombardeos desde que se despiertan hasta que se duermen. Libérense de todo eso, encuentren dentro de su interior qué es lo que realmente vale la pena y justamente apóyense de sus estructuras familiares, comunitarias y creen nuevas. O sea, no todo está dado ni tiene que ser como es ahorita. Justamente tenemos el poder de cambiar, el poder de transformar y creo que precisamente en la reflexión, en el espacio y en el silencio individual de cada uno de los jóvenes está el cambio y las herramientas más poderosas frente a todas estas estrategias de los Pacientes grupos tenemos ahorita, reclutadores Tere. y que pues no están solos. Al final está la familia, está la comunidad y si no también hay instituciones como el CIPINA o en último caso el 911, pero siempre hay una salida y una oportunidad de replantearse lo que uno quiere hacer con su vida. Y pues muchas gracias por el espacio, acá por toda la visibilidad y aquí quedamos también, acá también Erika, también tienen un espacio si algún día quieren contactar. Muchas gracias, Erika. Juan Carlos, por favor, te escuchamos. Está cerrado tu micro. Listo, sí, gracias. Yo quisiera cerrar con como dos exhortaciones, ¿no? La primera quizá para hacia quien de alguna manera tiene la capacidad de decisión y de incentivar, como serían las autoridades mismas, tanto a nivel local, municipal, estatal, nacional, el que realmente, y digo realmente, ¿no? O sea, de facto, no solo en cuestión especulativa, no solamente en cuestión verbal, hubiese una focalización y una priorización en la atención a las y los adolescentes porque es una preocupación, es algo que realmente está sucediendo, que no es una cuestión de competencias narrativas o discursivas, sino que ahí está y que todos quizá conocemos amigos, vecinos, familiares, que de alguna manera han sido afectados por esta circunstancia, ¿no? De los grupos reclutadores. Y creo que la exhortación sería a realmente invertir
en acciones, en programas, en espacios, en sensibilizarnos y sobre todo de construirnos. Y ahí sí todos, no solamente la parte de las instancias públicas, ¿no? Sino también todos, el de construirnos ciertas cuestiones que tenemos a veces ya arraigadas en nuestra mente y que nos hacen ver a las y los adolescentes, sobre todo quienes han sido reclutados y utilizados por grupo, como delincuentes, ¿no? Como delincuentes antes que como que como víctimas, perdón. Entonces creo que es bien importante esto, por un lado, desde mi punto de vista, y el otro que esto es al alcance de todos nosotros como hermanos, amigos, padres de familia, docentes, actores sociales de sociedad civil, etcétera, que es recuperar el juego en todos sus sentidos, porque eso está al alcance de todos, inclusive para muchos puede ser así gratis, por así decirlo. No lo hemos perdido, está y corre a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta la vejez, la edad adulta, el momento en que dejamos ya de existir. El juego forma parte de nuestras vidas, solo que quizá en algún momento, llegada a la vida adulta, ciertos estereotipos de la sociedad nos hacen querer disimular el juego o legitimamos algunos juegos como nada más exclusivos del mundo adulto y muy marcados por el consumo, inclusive algunos con el grado casi o rozando lo ilegal, ¿no? O lo prohibido y también lo dañino, pero lo validamos y lo aceptamos sobre todo porque rige el mercado por encima del juego. Y esto me brotó también en uno de los comentarios, alguien mencionaba el ocio, pero en este comentario del ocio creo que es bien necesario recuperar que el ocio es muy bueno. De hecho, el ocio es un espacio y un tiempo de creatividad, que realmente expande la potencia, ¿no? El gran dilema, digamos, es más bien que ese ocio de pronto no quede restrictivo o asfixiado porque casi todo lo queremos ver como categoría mala y entonces ha quedado como atrincherado el ocio entendido como, pues no está siendo productivo, no está trabajando, no está, qué sé yo, con cuestiones ya muy convencionales y tradicionales que nos hacen entender como que el ocio es lo opuesto a persona de bien y productiva. Creo que hay otras cuestiones que hemos dejado de lado y que hoy en día estamos pagando esa factura. Espacios de sensibilización, sobre todo yo pienso en las artes, en lo lúdico, en lo afectivo, lo relacional, como esos escenarios en los que se despliega y la fase de la adolescencia es tremendísimamente buena por eso, ¿no? Porque está expandiendo su radio de acción. Ya no es solamente la familia o este grupo más nuclear en el que se encontraba, de grupo de apoyo, sino que este se expande a través de esos espacios de socialización como son las escuelas, los espacios deportivos, el barrio. O sea, creo que es un momento en el que el ocio ha de convertirse también en un canal. Y decía recuperar lo lúdico, porque creo que en esta cuestión del juego, cuando los adultos, perdón, a veces hemos llevado a territorio de legítimo cuestiones que nosotros casi los vemos como si fuesen un juego y perverso, ¿no? O sea, yo creo que mucho también hasta el uso de armas, el uso de sentirnos dominadores de otros, el control, etcétera, ha sido un espacio que el mundo adulto lo tomaba como algo suyo, algo que era propio de este espacio, y luego después ya se fue llevando hacia los adolescentes, inclusive también hasta por cuestión de conveniencia, ¿no? Decir, pues el tema legal, ahora los que tengan menos de 18 les va a ir menos peor, mejor los uso a ellos, etcétera. Y después, ustedes miren, cuando éramos niños nosotros, muchos de nuestros juegos era como tratar de imitar a los adultos, ¿no? En varias de las cosas, siempre lo que uno se imagina es, ay, yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor, yo quiero ser esto. O sea, pensando en roles que los adultos ya estaban ejerciendo. Y de pronto, hoy en día, niños y adolescentes ya empiezan a jugar, lo digo así entre comillas, ¿no? Con actividades que el mundo adulto de pronto se legitimó como propias, inclusive hacia como justificadas, ¿no? Como era la agresión hacia otros, la dominación, el adquirir cada vez más recursos, etcétera. Y entonces ahora sí volteamos y les tiramos el manotazo, ¿no? Pero siendo nosotros mismos quienes hemos llevado quizá en mucho este tipo de espacios. Entonces creo que el recuperar el juego significaría, ustedes vean a cualquier adolescente como a nosotros,
Cuando realmente nos divertimos, siempre decimos, no dejamos de ser niños. Bueno, no es que el juego tampoco es exclusivo de los niños, es todo el tiempo. Y si convivimos con adolescentes, aunque hayan cometido tal o cual delito o aunque estén incursionando en tal o cual grupo, en el momento del juego son como cualquier otra persona, sonríen igual, se divierten igual, estamos como en un espacio común, compartido, en el que puede haber una intersección de diálogo y encuentro. El gran problema es cuando nos radicalizamos en nuestra identidad, nosotros adultos, aquellos los adolescentes, encontremos el punto de intersección. Y para mí uno de esos puntos es el espacio lúdico, el espacio también del ocio creativo, del ocio propositivo y veremos que se pueden realmente hacer algo de detalles sin deslindar de la responsabilidad a quienes también de alguna manera tienen esta encomienda. Gracias por invitar y por estar aquí. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Antes de terminar, voy a dar lectura a todavía algunos comentarios que siguen llegando. Por supuesto, muchas felicitaciones a ustedes como ponentes, a la forma en la que han expresado sus ideas. Dice Cecilia Tagle Jiménez, la conferencia superó mis expectativas, claridad total de los expositores, se ve que conocen muy bien el tema y sus recomendaciones han sido excelentes. La volveré a ver con más detalle ya que tomé notas, más no quiero que se me escape lo medular. MP Ramay, invitación a que los padres se informen del tema para que puedan intervenir con los adolescentes, que sepan que el poner límites es educar con amor y que está bien hacerlo, que se liberen del sentimiento de culpa por no darles todo, que al contrario, enseñarle a cómo conseguirlo con esfuerzo de acuerdo a su capacidad. Pablo Milagrora, la participación integral desde la comunidad, el municipio, el Estado será relevante para prever situaciones delictivas en los adolescentes, hacer más cercana la participación. Liliana Herrera, genial comentario de apropiarse de voluntad de su voluntad para elegir mejores espacios, amistades y actividades y recreación y proyecto de vida realista. Gabriela Lino Márquez, me parece que sería importante además hablar de las formas de organización para contrarrestar las acciones desde grupos delictivos. También hay que hablar de esos grupos delictivos, hacerlos visibles para que los niños, jóvenes y adultos podamos identificarlos y para denunciar directamente a estos grupos que actúan cínicamente y con impunidad. Finalmente dice, debería prohibir los corridos tumbados. Esto es un perifoneo del crimen organizado para reclutar. A mí me gustaría a manera de cierre, rescatar dos cositas de tantísimas, tan importantes que ustedes dijeron. Eh, esta parte de descriminalizar a las personas adolescentes, darles un lugar de víctimas, de sobrevivientes a este fenómeno de la reclusión o de la utilización por parte de cualquier grupo reclutador, como a Erika le gusta que prefiere denominarlos. Esta parte de esta idea en la que se deben apropiar de su voluntad, sentirse poderosas, poderosos de saber que lo que ellas quieren y ellos quieren es lo más importante y que pueden contar siempre con alguien a su alrededor, sea quien sea, que les va a echar la mano para que puedan decir no a ese tipo de cosas. Y finalmente de rescatar esto que dice Juan Carlos sobre hablar, mencionar y visibilizar a las personas adolescentes es una inversión. Es una inversión a corto, mediano y a largo plazo a la cual tendríamos que apostarle. Mucho les agradecemos a todas y todos ustedes quienes han estado conectados esta mañana. Llegamos a tener 1,400 personas conectadas en Facebook. Estamos cerrando con 1,200 más o menos. Estamos muy agradecidas con Juan Carlos Quirarte, con Erika Salas, por sus intervenciones, por aceptar participar con nosotros hablando de este tema y hacerlo además de una manera tan grata, tan amena. Muchísimas gracias a todas y a todos y esperamos encontrarnos muy pronto con este o cualquier otro tema que sea de su interés. Desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, agradecemos su presencia. Que tengan muy bonita tarde.
Hasta pronto.